Muy buenas noches, doctoras y doctores. Qué dicha estar aquí reunidos en ese día de fin de octubre del 2025. Estamos en Odela Virtual Academy muy felices de tenerlas y tenerlos reunidas y reunidos en ese Odela Virtual Academy OVA número 46, semana 46. Sigamos haciendo historia juntos de la mano de todo nuestro equipo de educación desde Colombia, México y el día de hoy. Para seguir con ese ritmo, tenemos un nuevo integrante de OVEA, que esperemos no sea la última vez que esté con nosotros, y no lo dudo un segundo, el doctor Philippe Briceño, quien está con nosotros conectado ahí desde Colombia justamente. Philippe Briceño es médico especialista en medicina integrativa y antiedad de la Universidad Juan Corpas, es cofundador del centro Mubarak Medical Center. Philip es hoy quien nos va a impartir un tema muy interesante con esa nueva tecnología que conocen bien Morpheus, pero el Morpheus 8, cómo podemos lograr transformar vidas, redefiniendo el tiempo es el día de hoy con nosotros del doctor Briceño. Estamos muy contentos de recibirlo. Gracias por conectarse. A ustedes, doctoras y doctores, y sin más esperar, adelante con su tema el día de hoy, doctor Briceño. Bueno, mil gracias para todos. En realidad para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes un tema que para mí marca un antes y después en la medicina estética moderna y a lo largo de mi trayectoria, siendo pues uno de los pioneros en tener este tipo de tecnología aquí en Colombia. Y básicamente lo que quiero transmitirles es que veamos esta tecnología cómo nos ha permitido a través del tiempo poder acercarnos cada vez más a la biología. Así que quiero invitarlos a mirar la piel no como una superficie, sino básicamente que lo veamos como un ecosistema vivo que es capaz de ser reprogramado. Entonces aquí voy a abrir las diapositivas, permítanme un segundo. Muchísimas gracias. Recordemos que en medicina integrativa unir los elementos del ecosistema es clave y es hoy una cátedra de ese justamente tema que vamos a recibir. Adelante si nos pone su presentación y arranquemos. Listo, perfecto. Bueno, quería saber si ya están viendo las diapositivas. Yo no las veo, no sé si en los controles me dicen. No, no, Doc, no vemos tu Ok, presentación. entonces permíteme un segundo. Creo que había aquí. Ya, Ahora sí. ahora sí, adelante. Bueno, muy bien. Ya dando la introducción, pues vamos a empezar. Entonces, bueno, les pido el favor que por favor, pues con este tema, este material, ya que son pacientes reales y por confidencialidad, les pido el favor que no tomemos fotos ni pantallazos. ¿Listo? Igual, la idea es que al final de la presentación, todos los colegas, si necesitan mi número de teléfono y en lo que yo les pueda ayudar, con muchísimo gusto. Bueno, entonces quiero empezar con generando esta pregunta. ¿Podemos reconfigurar nuestros tejidos humanos sin bisturí? Entonces, quiero explicarles en este momento, pues básicamente tenemos que entender cómo se da el envejecimiento y básicamente esto es una disfunción tisular que se genera por una inflamación crónica. Sabemos todos que cuando se genera la inflamación es un proceso regenerativo en nuestro cuerpo, pero finalmente cuando esto es prolongado en el tiempo, empieza a destruir el tejido más rápido de lo que puede y de lo que es capaz de regenerarse. Entonces, esto causa cicatrización, pérdida de la función de los tejidos a largo plazo. Así que es importante y surge la necesidad de poder hacer técnicas regenerativas. Entonces, aquí básicamente lo que yo siempre le indico a los pacientes, bueno, lo que les quiero explicar a mis colegas es que empecemos a activar esa capacidad regenerativa intrínseca de la piel. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Evitando básicamente factores externos que nos puedan generar el daño tisular. Entonces, básicamente, el consumo del cigarrillo, eh, eh, disculpen, la radiación solar, que básicamente va a generar un daño a nivel de nuestro ADN y las células, y pues esto básicamente va a generar un efecto de fotoenvejecimiento. También tenemos que tener en cuenta que la contaminación ambiental puede aumentar el estrés oxidativo,
lo que se traduce en que esto se va a generar en inflamación crónica. Entonces va a generar mayor daño tisular y no va a hacer que nuestro cuerpo sea capaz de poderse regenerar. Y claramente tenemos que tener en cuenta tratamientos mínimamente invasivos que tengan un alto perfil de seguridad para todo tipo de piel. Digamos que Morpheus 8 es una de estas tecnologías y pues por eso quiero mostrarles esta presentación. Entonces, empecemos básicamente con los principios científicos que tenemos que tener en cuenta con el tema de Morpheus. Morpheus es una radiofrecuencia fraccionada que tiene microagujas que son ajustables y que básicamente tienen diferentes niveles de alcance, desde aproximadamente 0.5 milímetros e incluso hasta 8 milímetros, donde podemos tratar tanto la epidermis, la dermis media y además la grasa subdérmica. Esto tiene unos efectos a nivel tisular. Entonces, primero se va a generar una inducción térmica, en donde se va a ver un shock térmico celular, en donde va a haber una cascada de inflamación, solo con el efecto de que cada vez que nosotros generemos un disparo con Morpheus, va a generar un microtraumatismo mecánico. Y pues esto en sí, nuestro cuerpo es capaz de poder generar una cascada de reparación. Adicionalmente, generamos una lipólisis selectiva del tejido graso superficial, remodelando el colágeno, la elastina, y esto se traduce en que va a mejorar la firmeza y la textura de nuestra piel. Bueno, quiero compartirles esta imagen. Esta imagen para mí es muy representativa porque explica muy bien cómo es el mecanismo de acción de Morpheus. Entonces, cada vez que nosotros generamos un disparo de Morpheus y ingresa a los tejidos profundos, vemos que en la zona central, en donde está la zona de ablación, donde se ve el puntico rojo, es donde mayor energía térmica que hay. Y a medida que se va expandiendo, va a ir disminuyendo este nivel de energía, lo cual permite a que finalmente sea un tratamiento en donde se pueda recuperar mucho más rápido, generando mínimamente, pues digamos que mínimos efectos de incapacidad en los pacientes. Entonces, súper importante tener en cuenta en cuanto al tema de la precisión y la profundidad, es que Morpheus nos da la seguridad a nosotros como médicos que cada vez que nosotros generemos un disparo, lo va a entregar de forma profunda y muy precisa en la piel. Entonces, algo que quería comentarles adicional es que cada vez que nosotros disparamos con Morpheus, podemos tener la seguridad de que va a ser exactamente en el punto y pues a medida que nosotros trabajemos de medida mucho más profunda, podemos tener más altos niveles de energía. Con eso vamos a evitar que el paciente pueda tener finalmente, bueno, digamos que las complicaciones más comunes, hiperpigmentación postinflamatoria. ¿Listo? Bueno, esto ya se los comenté. Básicamente, al dejar zonas de piel sana, como la radiofrecuencia fraccionada, no daña todo el tejido como tal, sino únicamente hay unas microlesiones y alrededor de estas microlesiones hay piel sana. Eso va a permitir que estas células ayuden a que se repare el tejido, aumentando la producción de colágeno y elastina. Y por eso es que este tipo de tratamiento se puede utilizar en todo tipo de tonos de piel. Parámetros muy claves que tenemos que tener en cuenta para entender cómo funciona esta tecnología básicamente es el pulso y la duración del pulso. El pulso es una onda oscilante que tiene básicamente un tiempo de encendido y apagado. Y tenemos que tener en cuenta que puede ser simple o repetido. Entonces, ¿a qué hace referencia cuando es simple? Que la energía solo se transmite una vez cada vez que nosotros presionamos el pedal. Mientras, cuando es repetido, significa que cuando nosotros mantenemos presionado el pedal, se va enviando las ondas, lo cual transmite una mayor energía a nivel del tejido. La duración del pulso hace referencia básicamente en cuanto a que cuando yo genero ese efecto, hay un mayor volumen de coagulación térmica cuando es mayor la duración. Exactamente, digamos que en Morpheus vemos que tenemos dos opciones, que puede ser cycle o puede ser fixed. Cuando nosotros lo hacemos en fixed, puede hacer que cada vez que yo genere pues el disparo, puede generar 2, 3 disparos cada que pues lo que yo necesite según el tipo de piel y según lo que yo busco en mi paciente. Importante que tenemos que tener en cuenta adicionalmente, a nivel de energía, entre mayor energía va a determinar la intensidad del daño electrotérmico. Importante también saber y por qué Morpheus es tan seguro al momento de realizarlo. Y es que
hay diferentes tipos de agujas y básicamente Morpheus nos ofrece unas agujas que son aisladas. ¿Y qué significa esto? Que básicamente tiene un recubrimiento de oro para mejorar la conductividad. Entonces, cada vez que ingresa Morpheus, él no genera daño térmico a nivel de, digamos que toda la aguja como tal, sino únicamente en el punto, en la profundidad en donde yo le indiqué. En cambio, los tipos de agujas que no son aisladas, básicamente se transmite el daño térmico a nivel de toda la aguja, lo cual eso hace que finalmente pueda que la reparación de la piel sea mucho más difícil y mucho más duradera y pues digamos que sin resultados muy satisfactorios. En cuanto a los pases, debemos saber que podemos hacer múltiples pases dependiendo de lo que queramos tratar en el paciente. Aproximadamente yo con mis pacientes normalmente, según la profundidad, digamos que entre mayor profundidad hago más pases y a medida que yo me voy superficializando para tratar las diferentes capas de la piel, voy disminuyendo la cantidad de capas y también asimismo voy disminuyendo el nivel de energía para evitar efectos secundarios como la hiperpigmentación postinflamatoria. Bueno, hablemos un poquito en cuanto al tema de la respuesta biológica que hay cada vez que nosotros hacemos un disparo de Morpheus. Entonces, primero, cada vez que genera ese microtraumatismo, hay activación de, por ejemplo, el TGFB, que es el factor de crecimiento transformante beta 1, que básicamente es crucial en la reparación de los tejidos. También hay un aumento en la producción de interleuquina 6, que participa básicamente en la cicatrización de las heridas. También hay un aumento en el factor de crecimiento endotelial vascular, que básicamente lo que nos ayuda es estimular la formación de nuevos vasos. Y eso se traduce en que hay una reorganización de nuestras fibras de colágeno y hay una angiogénesis local permitiendo que pues haya una mayor reparación y una mayor producción de colágeno. En cuanto a los cambios tisulares y genéticos, debemos saber que hay una activación de dos genes muy importantes que básicamente van a regular la epigenética de forma transitoria y va a permitir que los fibroblastos produzcan su colágeno. Y esta activación de genes es el COL1A1, que básicamente tiene una implicación muy importante en la producción de colágeno tipo 1, y el COL3A1, que básicamente tiene función también en producción de colágeno, pero pues digamos que en menor cantidad, pero pues ambos básicamente producen colágeno tipo 1. En cuanto a la evidencia histológica, sabemos que el colágeno tipo 1 básicamente lo que nos ayuda es a proporcionar resistencia a la tensión y fortalece los tejidos, lo que finalmente se traduce en aumento de la firmeza de la piel. Y cuando hay aumento de la producción de colágeno tipo 3, esto nos facilita que nuestros tejidos formen fibras reticulares y proporcione también soporte en el tejido blando, aumentando la elasticidad de la piel y la producción local de vasos sanguíneos. Y eso se traduce pues en aumento de reparación de los tejidos. Y entonces quiero comentarles aquí, como al inicio de la charla, que Morpheus 8 actúa como biohacker cutáneo. Entonces, ¿esto qué significa? Básicamente lo que nosotros proponemos, bueno, lo que nosotros hemos visto en nuestra experiencia clínica es que cuando realizamos Morpheus, nosotros remodelamos completamente las funciones de la biología molecular, haciendo como un reseteo en esta reprogramación celular, ocasionando en nuestros pacientes un aumento de producción de colágeno. Bueno, quería mostrarles aquí este caso. Bueno, es un artículo que fue realizado en febrero del 2014, en donde básicamente se hace un análisis de la interacción de la piel entre la radiofrecuencia fraccionada con microagujas. Y básicamente, ¿qué hicieron en este estudio? Básicamente, administraron diferentes tipos de energía en la radiofrecuencia con microagujas en modelos de cerdos enanos en vivo, con diferentes profundidades, de 0,5, de 1, de 2, de 3, incluso hasta 3,5 milímetros, y diferentes niveles de energía. ¿Y qué se encontró básicamente en este tipo de estudio clínico? Inmediatamente después de haber realizado este tratamiento, en las muestras de piel se mostraron que habían unas columnas coaguladas inducidas por la radiofrecuencia. Y esto generó básicamente una lesión térmica controlada. Y 4 días después, nuevamente cuando se realizaron toda la toma de las muestras, se evidenció que había una repitelización.
Esto básicamente es con el fin de indicarles que en el momento en que se realiza este impacto térmico a nivel de nuestros tejidos, nuestro proceso de reparación de la piel se da de forma inmediata y muy rápida. Básicamente, pues la conclusión en este tipo de estudio es que a mayor nivel de energía, a mayor nivel de profundidad, incluso a mayor nivel de, del pulso de onda que se da, va a generar mayor resultados. Claramente hay que, pues nosotros evaluarlo en la práctica clínica según el fototipo de piel, si se puede presentar estos niveles de energía. Bueno, ¿en qué aplicaciones clínicas nosotros, pues básicamente en nuestra clínica lo utilizamos? Yo lo utilizo mucho para hacer un rejuvenecimiento facial completo, tanto a nivel de cuello, a nivel de su mentón, a nivel de tercio medio. Tengo casos muy óptimos y muy buenos a nivel de párpados, en donde básicamente lo que busco es disminuir esta laxitud a nivel del párpado superior. Disminuimos también bolsas a nivel del párpado inferior, ayudamos a que los pacientes puedan tener un mejor perfilamiento a nivel mandibular, y adicionalmente también lo utilizo mucho para mejorar calidad de piel. Bueno, hoy quiero presentarles pues el primer caso y básicamente esto es como lo más chévere de la charla, ya teniendo en cuenta un poquito más el tema de la experiencia. Bueno, este es un paciente de 47 años cuyo motivo de consulta era que el paciente quería mejorar la papada, quería mejorar las bolsas en sus párpados y básicamente mejorar su aspecto físico facial. Como antecedentes de importancia, pues ninguno sistémico. El paciente incluso es fumador de 10 cigarrillos al día, lo cual al inicio a mí me generó bastante, digamos que inquietud, porque pues básicamente sabemos que cuando fumamos aumentamos el estrés oxidativo, disminuyendo pues, alterando nuestra producción de colágeno. Entonces pues claramente antes de realizar el procedimiento, le comenté que esto pudiera ser un factor de riesgo para que el paciente tal vez no pudiera tener unos resultados óptimos y que pues le sugerí que pues dejara de fumar. Entonces el plan de tratamiento con él, teniendo en cuenta que el paciente tiene un rostro pesado en donde se evidenciaba pues una marcada adiposidad a nivel del sumentón, pérdida del ángulo mandibular, signos de flacidez entre más o menos entre moderado y severo, indicamos que realizar Morpheus 8. El paciente pues estuvo de acuerdo, se le explicó básicamente que los posibles efectos que pudiera realizar. Siempre les explico a mis pacientes y les digo, esto es un tratamiento que no genera resultados quirúrgicos. Eso es súper importante explicárselos al paciente. Y como todos los pacientes, pues siempre son ansiosos por los resultados, también les explico que en cuanto al tema de cuando hacemos bioestimulación de colágeno con tecnologías a nivel de energía, es importante que vamos a ver resultados aproximadamente a partir del cuarto a sexto mes. En ocasiones podemos ver resultados más prontos, pero pues digamos que yo para no tener ningún inconveniente con ningún paciente, siempre les digo que se demora 4 a 6 meses la producción de colágeno y allí en ese momento es donde vamos a hacer la toma fotográfica para poder analizar el antes y el después y ver los resultados posibles. Entonces, bueno, el día cero, que fue el día que realizamos el procedimiento, básicamente le hice pues su historia clínica completa, hicimos un registro fotográfico con Quantifier, contamos con Quantifier, recordemos que Quantifier es una cámara fotográfica que toma fotos en 3D y nos permite analizar el rostro de forma pues adecuada, teniendo en cuenta que Quantifier es un software médico que nos mira con objetividad los resultados que los pacientes tienen y pues básicamente eso como profesionales de la salud nos sirve mucho porque nos protege que finalmente incluso hay pacientes que no ven resultados y lo que yo le digo siempre a todos mis pacientes, todos sufrimos de amnesia estética y como todos los días nos vemos al espejo, pues siempre hay una reactualización en nuestro rostro, por ende no podemos percibir este tipo de resultados hasta que veamos nuevamente las fotos, aunque en la mayoría de los pacientes que yo veo, normalmente a partir del cuarto mes, del sexto mes, ven resultados notorios. Entonces quiero comentarles los parámetros que utilicé con este paciente. En cuello básicamente utilicé una profundidad de 3 con una energía de 32. Realicé en esta región 3 pases. Posteriormente subí a la papada, en donde básicamente utilicé una profundidad de 4 con una energía de 35. Realicé 3 pases. Allí en la papada también utilicé una profundidad de 3
con energía de 32 y realicé más o menos unos 2 pases, es decir, que exactamente unos 5 pases a nivel de papada, ya que el paciente tenía bastante panícula adiposo. Y a nivel facial, digamos que yo lo realizo siempre pues por hemicaras, inicio con una hemicara derecha, luego con hemicara izquierda, y utilicé profundidad de 4, posteriormente bueno, con una energía de 35, utilicé más o menos unos 3 pases, y me bajé a una profundidad de 3. Si ustedes se dan cuenta que a medida que yo voy disminuyendo la profundidad, voy disminuyendo también la energía. Esto es con el fin de poder evitar la hiperpigmentación posinflamatoria. Y adicionalmente, que el paciente, a medida que se realiza estos disparos de Morpheus, a medida que nos vamos superficializando, puede doler y puede incomodar mucho más. Y finalmente hice una profundidad de 2, simplemente hice un pase y utilicé una energía básicamente de 23. Entonces, aquí quiero mostrarles en este paciente les voy a mostrar pues el antes, la evolución que tuvo más o menos al mes, porque no es común, pero en este paciente al mes y medio, pues al mes, perdóname, vimos unos resultados muy impactantes, como ustedes se pueden ver, dar cuenta en las diapositivas. Básicamente este paciente tiene un rostro muy pesado, muy, digamos que muy circular. Lo que yo busqué con él es generar una mayor definición eliminándole la grasa localizada, tratándole el joule, disminución de los surcos, dispararle en esta región de las bolsas, que era uno de sus motivos de consulta. Entonces, si se dan cuenta aquí en el perfil de visión lateral, se ve muchísimo mejor el cambio. Ahorita más adelante les voy a cuantificar exactamente cuánto volumen perdió, pero pues si ustedes se dan cuenta, aquí el paciente pudimos recuperar nuevamente su ángulo mandibular, pudimos retraer toda esta composición de tejido graso. Ah, bueno, antes de eso, súper importante también, y es que ya los pacientes que conocen Morpheus saben que Morpheus duele. Entonces es súper importante tener nosotros una muy buena anestesia para poder generar los disparos y la cantidad de pases que queremos hacer en cada paciente. Si nosotros no tenemos una buena anestesia, pues eso no va a permitir poder hacer de verdad, digamos que el tratamiento de forma adecuada. Entonces yo utilizo una fórmula magistral en donde los pongo más o menos unos 30, 40 minutos con anestesia tópica en los lugares de aplicación y adicionalmente aplico anestesia inyectada, lidocaína al 1%, en donde pues hago básicamente, entro con técnica de cánula y a través de retroinyección hago como efecto abanico para aplicar en toda la zona donde quiero aplicar y eso ha mejorado muchísimo la práctica médica porque en realidad si antes me demoraba de pronto realizando un Morpheus por el tema de el dolor que el paciente presentaba, unos no sé, 45 minutos, una hora, ahorita me demora aproximadamente unos 30 minutos haciendo Morpheus. Entonces, pues eso ayuda mucho en las clínicas porque podemos ver una mayor cantidad de pacientes. Entonces, aquí en el otro perfil, como se dan cuenta, pudimos recuperar en nuestro paciente nuevamente su ángulo mandibular. El paciente, de hecho, se ve con un rostro mucho más masculino, mucho más proyectado, disminución de los jowls. Mira, en esa versión diagonal también podemos ver que no solo, algo que siempre he visto en mis pacientes, y es que lo primero que empiezan a mejorar es temas de calidad de la piel. Entonces hay disminución de los poros, el paciente tiene una mayor luminosidad. La mayoría de los pacientes que yo veo en control de un mes, mes y medio, siempre me dicen, Doc, únicamente he visto resultados en el tema de la calidad de la piel. Entonces eso es algo que nosotros como profesionales de la salud debemos tener en cuenta porque pues básicamente pensamos que únicamente Morpheus nos ayuda a remodelar grasa y aumentar la producción de colágeno, pero dejamos atrás el tema de la calidad de la piel y esto es demasiado importante. Entonces, como nos pudimos dar cuenta, aquí Quantificar nos indica que el paciente presentó una pérdida de volumen de aproximadamente 145 mililitros. En realidad, digamos que esto no lo había visto, de verdad, la mayoría de los casos, como les digo, yo veo los resultados aproximadamente del cuarto al sexto mes, pero en este paciente, ver este resultado tan pronto es súper satisfactorio y teniendo en cuenta, como les comenté desde el inicio, que es un paciente fumador. Entonces, pues bueno, esto es algo súper inédito. Miren acá, básicamente aquí con Quantifier podemos analizar la pérdida de volumen. Si me están escuchando, es que siento, se me quedó el mouse. Hola Doc, sí te escuchamos Está bien. Ok, perfecto listo, y vemos. listo, perfecto, perfecto. Bueno, no sé por qué, allá, el cursor ya lo encontré.
Bueno, entonces aquí donde vemos las zonas en donde está en azul, básicamente en azul significa que hay pérdida de volumen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es importante que aquí, pues a nivel de su mentón, tratar de a ver que el paciente pueda haber disminuido la mayor cantidad de grasa posible, pero en la región del tercio medio, allí es súper importante saber qué tantos disparos vamos a hacer y qué profundidades vamos a utilizar, porque donde nosotros hagamos que el paciente pierda mucho tejido graso, pues vamos a generar ese efecto de descolgamiento de la piel. Acuérdense que los compartimentos grasos es muy importante para el soporte de los tejidos y que finalmente el paciente se pueda ver pues muy armónico. Aquí nuevamente les muestro el mismo paciente, pero quiero que vean el resultado después de aproximadamente 5 meses de haber realizado el procedimiento. Entonces, como se pueden dar cuenta, yo siempre le digo a los pacientes, a medida que va pasando el tiempo, lo que debería pasar es que nos veamos más viejos. Pero por eso empecé con mi charla diciendo que transformamos vidas con Morpheus, porque básicamente a medida que va pasando el tiempo, el paciente se ve cada vez mucho más joven. Entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta? El paciente, pues, bueno, súper importante también mencionarle a los pacientes, ¿no? Que a medida que, eso es como le digo a los pacientes, si nosotros remodelamos esta parte grasa, eh, el paciente también se tiene que cuidar con el tema de la alimentación, ¿no? Entonces, yo como a mis colegas, pues siempre les recomiendo que en el momento que vayan a realizar Morpheus, súper importante que pesen al paciente. Entonces, esto es un indicativo que cuando vamos a realizar los controles posteriores, en donde si vemos que el paciente ha aumentado de peso, pues esto puede ser un factor predisponente tal vez de que el paciente pueda decir que no recibió, pues no generó, no vio ningún resultado en sus procedimientos. Entonces, colegas, es súper importante siempre tener el peso en cuenta. Como nos podemos dar cuenta, con el paciente, pues nada, la pérdida de volumen incluso aumentó, digamos que al mes y medio más o menos vimos 147, pero a medida que iba pasando el tiempo, el paciente siguió disminuyendo su producción de volumen. Aquí vemos una pérdida de volumen total de aproximadamente 159 mililitros. Bueno, aquí quería mostrarles, cuantificar, además de cuantificarnos la pérdida de volumen, también nos puede cuantificar qué tanto nivel de retracción de los tejidos hubo. Y entonces esto lo llaman pues el efecto lifting. Como nos podemos dar cuenta, a nivel de su mentón presentó aproximadamente 22,83 milímetros. Yo le digo a los pacientes siempre que cada milímetro en rostro son kilómetros. Y pues 22,83 milímetros básicamente es hacer una retracción de la piel de 2,2 centímetros, lo cual para hacer un tratamiento que no es quirúrgico, en realidad pues es fenomenal, es excelente. Entonces, como nos podemos dar cuenta, el paciente a nivel de tercio medio presentó más o menos de 20,3 milímetros, a nivel de tercio inferior 22,83 milímetros, y como nos podemos dar cuenta, los vectores de levantamiento, todos sus tejidos se iban hacia arriba y hacia atrás, que es lo que buscamos. Este filtro que nos comparte también Quantifier nos permite analizar que la textura de la piel mejoró muchísimo. Vamos que aquí en este filtro básicamente yo lo que analizo es la mejoría y la calidad de la piel que el paciente pudo presentar. Entonces, disminución de poros, la luminosidad de la piel, también incluso, aunque el paciente no es un fototipo, digamos que muy alto, si se dan cuenta, el paciente también mejoró mucho el tema de las manchitas que ya presentaba. Entonces, aquí quiero mostrarles pues el tratamiento que obtuvo. Entonces, como les comenté, en Morphy siempre pues nos enseñan la mayoría de las veces a hacer unas 3 sesiones, una sesión por mes, pero a veces nos tenemos que nosotros también ponernos en el zapato del paciente, que muchas veces el paciente, digamos, que no tiene la posibilidad económica de poder realizarse el tratamiento. Entonces, por más de que el paciente no se haga el tratamiento completo, quiero mostrarles que con una sola sesión, el paciente puede tener unos resultados muy notorios. Y pues nada, los invito a que aunque el paciente solo se haga una sesión, pues mire, inténtenlo,
con los parámetros que he utilizado, que son, tiene un nivel de perfil de seguridad muy bueno y pues mis pacientes, digamos que la mayoría de los pacientes que les he realizado este tipo de tratamiento con estos niveles de profundidad y energía, pues no se han hiperpigmentado. Igual finalmente es algo que no le tenemos que tener miedo. La hiperpigmentación postinflamatoria, en mayor de los casos, mayor del 98% de los casos, resuelven solas. Pero pues entiendo que en los pacientes y sobre todo en el mundo del tema de la medicina estética, pues esto afecta, entonces pues simplemente no nos dé miedo de tratarla. Como cuidados posteriores al tratamiento, yo siempre les indico después del tratamiento utilizar un reparador cutáneo a base de óxido de zinc. Esto ayuda a bajar la rojez rápido. Entonces, cuando los pacientes están muy rojos, pues el riesgo que tenemos es una hiperpigmentación postinflamatoria. Entonces, básicamente es bajar la rojez rápido. Entonces, cada vez que veo a un paciente, les hago el tratamiento, salen de mi consultorio con su protector cutáneo, les indico que se lo apliquen más o menos de 2 a 3 veces al día. eh, Importante pues también tener en cuenta y saber muy bien en cuanto a los antecedentes de los pacientes si toman antiinflamatorios, no toman antiinflamatorios, porque sabemos que el estar tomando antiinflamatorios, el paciente sufre alguna enfermedad sistémica, no sé, artritis reumatoide, algún tipo de artrosis, que tiene que estar tomando de forma continua los antiinflamatorios. Esto sí afecta en las cascadas de inflamación porque no nos deja producir no nos deja producir el colágeno de forma efectiva. Bueno, importante también protector solar, y eso sí, soy súper estricto con los pacientes, mínimo 3 veces al día. Yo siempre les digo, pongan alarma y pónganlo cada 4 horas. Y siempre les indico un protector solar de Doctor alto. Philip, se escucha un poquito como entrecortado y como alejado el sonido. Nos Ok, escriben por acá. muy Ahí ya, bien. porfa, Ahora háblenos. sí, ¿me escucha mejor? Bueno, ok, Sí, no mejor, sé doc. hasta dónde quedaron, pero bueno, voy a repetir. Básicamente, siempre después de realizar el procedimiento, les explico a los pacientes que es súper importante utilizar un protector cutáneo y el que a mí me gusta es a base de óxido de zinc, lo cual he visto que a mi experiencia clínica, cuando aplico óxido de zinc, los pacientes que lo aplican más o menos por una semana, les va súper bien a la semana, prácticamente no tienen rojez. Muy pocos los pacientes, digamos que persisten con una rojez y por ejemplo los cito en un control a los 7 días, a veces los pacientes no tienen el tiempo de ir de forma presencial, entonces siempre hago con ellos de pronto un control virtual en donde me mandan fotografías, puede evidenciar si el paciente presenta o no rojez, y allí, pues, inicialmente, de una vez inicio, pues, un corticoide, normalmente utilizo unidad, 0.05%, lo utilizo cada 12 horas, una aplicación aproximadamente por 5 días. Posterior a la aplicación de corticoide, siempre les digo a los pacientes nuevamente que me envíen las fotos, porque pues, es súper importante que tengamos en cuenta que el corticoide no lo podemos utilizar de forma prolongada por todos los efectos secundarios que ya sabemos que puede generar. A veces los pacientes, después de los 5 días de haberles indicado el corticoide, cada 12 horas, a veces persisten con rojez, pero mucho menos. Entonces les indico a los pacientes, síganselo aplicando, pero solo una vez al día. Y normalmente ya a los 10 días de tratamiento corticoide, la mayoría de los pacientes resuelven. Hay muy pocos que todavía sí se les ve que pueden tener hiperpigmentación, entonces les envío algún medicamento que nos ayude a tonificar la piel. Normalmente utilizo ácido hialurónico al 20%, lo mando a preparar como fórmula magistral y los pacientes se lo pueden preparar más o menos una vez al día y pues nada, eso también les ayuda mucho a que mejore la textura de la piel. ¿Sí me están escuchando bien? Doc, no, se te va un poco la onda. Ok, es que está acá, Lo último no no sé, alcanzamos a oírse, es que se escucha entrecortado. se escucha Sí, se entrecortado. entrecorta. Bueno, pues sí, cuando se escuche entrecortado, párenme y con eso pues yo de una vez vuelvo y repito todo lo que les había comentado anteriormente. ¿Alguien me puede decir más Y o menos en dónde quedaron? La última parte, por favor, puedes repetirla, los cuidados posteriores al procedimiento. Listo, Hablaste de los perfecto. Entonces, corticoides, ya después de lo de los que no de más de protector tantos cutáneo. días. Listo, perfecto. Entonces, bueno, básicamente fácil. Utilizamos apenas terminó el tratamiento con el paciente, utiliza un protector cutáneo a base de óxido de zinc. Normalmente es importante saber, y les digo a todos los pacientes que esto es muy importante, que únicamente pueden utilizar protector cutáneo, protector solar y agua únicamente. Tuve un caso con una paciente que, la paciente no hizo caso,
Normalmente los pacientes, cuando ustedes se dan cuenta que el cutáneo a base de óxido de zinc, normalmente es muy pastoso. Todos conocen la crema número 4, ¿cierto? En algún momento pues, de la vida lo utilizaron con los bebés para quitar esa rojez de la cola. Pues como se dan cuenta es demasiado pastosa y pues a los pacientes se les dificulta quitar este tipo de productos. Entonces, una paciente utilizó un jabón, un aceite para poder tratar de retirarse de una forma más adecuada y pues se generó una quemadura impresionante. Entonces, súper estrictos con los pacientes. Además, yo a mis pacientes normalmente siempre les doy mi número de teléfono. Esto, digamos que a mí me ha mejorado siempre mi práctica médica porque cuando el paciente tiene contacto directamente con el doctor, no va a hacer cosas que el doctor no les indique. Cuando los pacientes sienten ese miedo, ese temor de que están muy rojos, de que si esto es normal, le preguntan a otro médico que finalmente el médico no sabe qué tipo de procedimiento se realizó. Yo les invito a que puedan indicar su número de teléfono con el fin de poder ayudarles y sobre todo en la primera semana de reparación de la piel. Cuando nosotros le hacemos un seguimiento muy estricto a los pacientes, de verdad que casi que nulos cantidades pueden implementar. Entonces, eso tenerlo en cuenta. Entonces, después del protector cutáneo base 2 de zinc, normalmente hay que evaluar también lo que hace el paciente, ¿no? Entonces, yo siempre trato de decirle a los pacientes antes de realizar el procedimiento que este procedimiento puede dejar rojez y normalmente deja rojez aproximadamente una semana. Entonces les digo siempre cuál es la fecha en donde vamos a realizar el procedimiento. Con eso ustedes pueden estar unos 3, 4 días en la casa sin salir y se apliquen ese protector cutáneo todo el tiempo, más o menos cada 8 horas. Y he visto que los pacientes en realidad la rojez se les baja muy rápido. Yo les comentaba que hacía un control a los 7 días con el fin de que podamos hacer un control para ver cómo va la reparación de la piel. Y es súper importante también mencionarle a los pacientes que resultados no vamos a tener. Los pacientes siempre están muy ansiosos por tener resultados, entonces eso siempre ser muy claro con el paciente para evitar pues, que el paciente se desilusione el tratamiento. Y a los 7 días, cuando veo al paciente si todavía persiste la rojez, si piensa que puede tener el riesgo de generar hiperpigmentación, inicio con el corticoide tópico. Normalmente utilizo desonida, 0,5%, indico al paciente que lo aplique cada 12 horas. Cuando yo les indico el corticoide, entonces les indico, primero aplíquense en el corticoide, luego aplíquense en el protector solar de amplio espectro, teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes no están en exposición solar completamente, sino están en exposición a la luz azul, que básicamente son los computadores, las pantallas, y eso finalmente genera mayor, digamos, riesgo de generar manchas. Entonces, siempre es importante tener un protector solar de amplio espectro y posteriormente se Doc, apliquen la granógena. ¿Sí? no sé si podemos hacer como una pausita para ver si quizás de pronto la red podría mejorar y o de pronto si te podrías mover un poquito de espacio. Nos quedan unos casos súper Bueno, interesantes, pero pues con espérate. el propósito de pronto de poder escucharte mejor. Sí, me cambio de sitio a ver si es el lugar mío. Porque Muchas gracias, la verdad, tu conferencia está muy interesante. De hecho, en el chat tenemos algunas preguntas, pero esperemos una vez tú finalices para poder abordarlas, ¿te parece? listo, claro que sí. Aquí estoy más. Aquí no sé si me pueden escuchar mejor. Ahí ya te escuchamos mejor, doctor Philip. Listo, perfecto. Ahí ven que estoy Sin embargo, compartiendo hay algo que nos pantalla o dice, no. sí, estamos viendo tu pantalla. De Ok, pronto, no sé si de la última parte podríamos retomar cuál es el reparador cutáneo que usas y cómo fue que indicaste la desonida. Entonces, sí, es como, es así como de la última parte de este paciente. listo, perfecto. Entonces, el protector cutáneo, bueno, no sé, aquí en Colombia yo utilizo uno que se llama pasta granúgena. El protector cutáneo, como les digo, apenas terminen el tratamiento, apliquen el protector cutáneo al paciente y siempre decirles que en el momento que se lo vayan a quitar, solo se lo quiten con agua. Yo les digo a veces que utilicen una gasita, utilicen una cuarita únicamente para tema de cara y cuello, teniendo en cuenta que siempre tengamos todas las medidas de asepsia. Importante que el paciente no se nos vaya por infectar y pues demás.
Posteriormente, a los 7 días, cuando realizo nuevamente el control, le digo al paciente que puede ir de forma presencial o de forma virtual, porque a veces los pacientes están muy ocupados y muchos trabajan pues digamos que en casa. Entonces simplemente me envían fotos, yo básicamente los evalúo y veo si el paciente persiste con la rojez. Inicialmente pues de una vez inicio el corticoide tópico. Entonces el corticoide tópico que le indico a los pacientes normalmente es de sonida, 0.05%, y le digo al paciente que lo utilice cada 12 horas únicamente por 5 días. Y también pues aplicación de protector solar. Únicamente suspendo todo tipo de rutina de piel. Súper importante tener en cuenta eso, que el paciente no utilice ninguna rutina de piel y que durante esta semana de reparación de la piel, pues sí es un poquito harta porque puede sentir como mucha resequedad, puede sentir pues el tema de la aparición de las microcostras, pero esto es con el fin de poder evitar que el paciente pueda presentar una hiperpigmentación inflamatoria. A los 5 días post tratamiento del corticoide que les haya indicado al paciente, nuevamente analizo las fotos, veo que si el paciente persiste con la rojez, continúo la aplicación de corticoide tópico y les digo que lo utilicen, pero únicamente una vez al día. Al completado los 10 días, nuevamente veo un control del paciente para poder evaluar cómo va el tema de la rojez de la piel. Allí casi que la mayoría de los pacientes resuelven, los pacientes ya, digamos que sienten que ya no tienen rojez, que ya están muchísimo mejor. Eh, y listo, básicamente, bueno, los pacientes que todavía siguen con hiperpigmentación, que puedan seguir, como que puedan correr el riesgo de generar esa hiperpigmentación, posteriormente les envío ácido acelaico al 20%, que se lo apliquen en cara y cuello para unificar el tono de la piel. Ahora sí me escucharon todo, ¿cierto? Sí, 100% mucho mejor el sonido, doctor. Listo, perfecto. Bueno, entonces voy a explicarles este segundo caso clínico. Esta es una paciente de 55 años que como motivo de consulta era querer mejorar la papada, querer mejorar el surco nasogeniano y pues los signos de flacidez a nivel del tercio medio y tercio inferior. Como antecedentes de importancia patológicos, básicamente la paciente sufre hipertensión arterial, donde toma hidroclorotiazida, enalapril. En quirúrgicos le habían hecho una histerectomía abdominal total y familiares, papá y mamá, bueno, papá sufrió infarto agudo de miocardio y mamá cáncer de colon. Entonces, con ella utilicé un tratamiento combinado en donde básicamente utilicé Morphitate en región facial y cuello y ultrasonido microfocalizado únicamente a nivel del tercio inferior, del tercio medio, perdón. Entonces, lo mismo que con el anterior paciente, súper importante la evaluación y el registro fotográfico, no solo para poder mostrarlo a los pacientes, pues finalmente el resultado que obtuvieron, sino pues eso también nos sirve mucho en términos legales para poder finalmente mostrarle a los pacientes de realidad el registro que obtuvo, perdón, los cambios que obtuvo y más de eso, en realidad, porque es que muchos pacientes dicen, yo esta manera no la tenía, entonces, cuando nosotros tomamos las fotos y las mostramos al paciente, pues ahí podemos constatar que el paciente tenía esa mancha y que el tratamiento está igual, incluso no está peor o básicamente mejoró. ¿Listo? Eh, Como les comentaba anteriormente, siempre hago una evaluación a la semana, les hago un control más o menos al mes, pero siempre soy enfático en decirles que al cuarto o sexto mes es donde vamos a tomar fotos comparativas para poder ver los resultados. Esta paciente pues se van a dar cuenta ahorita el fototipo de piel que tiene, entonces pues utilicé unas energías un poquito más bajitas, ya se van a dar cuenta porque básicamente en cuello, entonces utilicé una profundidad de 3 milímetros con una energía de 30 y hice más o menos 3 pases. Básicamente acá yo siempre cuando aplico el Morpheus, yo siempre genero como un vector hacia arriba, ¿sí? Enseñándole como a los tejidos hacia dónde tienen que reparar. Entonces digamos que si nosotros ponemos el acople muy bien, el paciente no tiene por qué generar, pues digamos que rasguños, eso es como lo más común que se puede generar en estos procedimientos. Además, uno siempre lo hace muy rápido porque el paciente siente dolor, pero no, yo les digo, tengan una muy buena anestesia para que puedan hacer el tratamiento adecuado. ¿Listo? Empapada, utilicé una profundidad de 4 milímetros con una energía de 32, más o menos hice unos 3 pases con esa profundidad. Luego disminuí la profundidad, utilicé más o menos una de 3 milímetros, utilicé una energía de 30, hice 2 pases. Y en la región facial utilicé una profundidad de 4, con una energía de 32, más o menos unos 3 pases. Y también utilicé
una profundidad de 3 con una energía de 30, hice más o menos dos pases, y por último una profundidad de 2 con una energía de 20 y más hice un pase, porque pues me gusta siempre estimular todas las capas de la piel. Súper importante siempre tener que iniciar, cuando vamos a hacer Morpheus, siempre utilizamos a mayor profundidad y luego nos vamos superficializando. Y a medida que nos vamos superficializando, pues vamos disminuyendo el nivel de energía para evitar el efecto de hiperpigmentación. ¿Listo? Entonces, como se pueden dar cuenta, le realicé el procedimiento a la paciente el 10 de febrero y este cambio más o menos es a 6 meses después, el 26 de agosto nuevamente lo analizamos. Entonces, como nos podemos dar cuenta con este paciente, vemos que tiene un rostro muy redondo, muy pesado, en donde se ve se le ve muchos sus surcos nasogenianos. Con esta paciente, pues uno pensaría que no debería realizar su morfis de entrada por el riesgo de hiperpigmentación, pero pues como ustedes se pueden dar cuenta, antes la piel de ella mejoró muchísimo, sus manchas mejoraron muchísimo, y bueno, entonces aquí en la región pues, de visión frontal podemos dar cuenta que su nivel de flacidez a este nivel y la grasa localizada era bastante notoria. Y podemos ver aquí en su después que de verdad es muy notorio el cambio. ¿Listo? Aquí en la visión lateral, pues básicamente lo que más predominaba era el tema del joule. Aquí ya se puede apreciar más el nivel de grasa localizada, el nivel de signos de flacidez. Y pues con estos parámetros que utilizamos podemos encontrar este tipo de resultados. Esta es una de las pacientes que finalmente a los 6 meses, si se pueden dar cuenta, sí se hiperpigmentó un poco en esta región del tercio medio, porque aquí es donde más energía hago con el fin de poder hacer que haya una mayor vectorización y una mayor producción de colágeno, generando pues ese efecto lifting, pero pues en realidad la paciente, pues eso, digamos que ya era secundario después de ver su resultado estético tan notorio y pues la paciente estaba en realidad muy contenta. Entonces digamos que la paciente no la pude revisar en un control a los 4 meses, ella al inicio no fue muy juiciosa con el tema de los controles por el tema de su trabajo, entonces pues esto ella de verdad no, o sea, nunca me dijo que estaba roja y demás, pero pues, súper, bueno, siempre le digo a mi coordinador de pacientes y mi enfermera, tengo un texto súper importante. En el momento que acaba el procedimiento, envío todos los cuidados posteriores. Con eso ustedes también se cuidan, que muchas veces uno como médico con el corre-corre que estás con un paciente y luego te vas a ver a otro paciente, no le puedes dar todas las recomendaciones, siempre todo por escrito. Entonces, pues uno le dice a los pacientes las recomendaciones de forma verbal, pero muchas veces los pacientes pues, dicen que sí entienden en el momento y luego dicen, no, doctor, usted no me dijo absolutamente nada. Entonces tengo, pues, en realidad, cada vez que termino el control con el paciente, el tratamiento con el paciente, mi enfermera siempre le envía todas las recomendaciones posteriores y pues ahí ya ustedes se pueden cuidar ante los pacientes. Perdón, que no me deja cambiar la diapositiva. Ahora sí. Entonces, la otra visión se pueden dar cuenta, aquí también estaba un poquito hiperpigmentada a nivel del tercio inferior, pero en realidad, pues, si ustedes ven todo el resultado general, se dan cuenta que en realidad pues, lo que pasó fue que mejoró mucho su calidad de piel. Eso para ella en realidad era, no era algo de preocuparse. En este momento, pues yo a ella, como no la había controlado antes, en este momento el de agosto le inicié el ácido acelaico y la cité en un control más o menos en una semana para ver cómo se le iba aclarando esa hiperpigmentación que se le pudo presentar. Pero como se dieron cuenta, solo generó hiperpigmentación en este nivel. Ustedes ven mi cursor, ¿cierto? Sí. Sí, Doc, sí lo vemos. Ok. Bueno, algo importante y también tienen que decirle a los pacientes, lo que más demora en reparar la piel es a nivel del cuello. Entonces, normalmente la cara de los pacientes es súper rápido la evolución, pero el cuello es mucho más lento la reparación. Pero pues las mujeres no le ven problema a eso porque dicen que se ponen bufandas. Y bueno, entonces eso también como para que lo sepan, que muchas veces la piel repara en la región facial, repara mucho más rápido, pero el cuello es mucho más lento. Con ella tuvimos una pérdida total de volumen de 231 mililitros. Entonces, como se pueden dar cuenta también a nivel del tercio medio, mejoró muchísimo, muchísimo, disminuyó el volumen a ese nivel y pues lo más notorio es a nivel de la región del submentón. Entonces, miren toda esta pérdida de volumen a nivel de tercio medio. Ella básicamente, como les digo, acá trabajé muchísimo porque en ella pues, se perdió completamente el ángulo mandibular.
y pues lo que queríamos era recuperar el sonido. Bueno, aquí en los parámetros del lifting, de la retracción de los tejidos, con ella pues tuvo un resultado muy bueno. Pudimos retraer en sectores de 36,98 milímetros, es decir, 3,6 centímetros. Normalmente cuando un cirujano plástico realiza un lifting facial, normalmente, bueno, a mi conocimiento, que puede generar una retracción de aproximadamente 4 o 6 milímetros. Y como les digo, esta paciente pues no se le hizo un tratamiento quirúrgico y finalmente pudimos obtener una retracción de 3,6 centímetros. Y lo más importante de todo, como les digo, únicamente fue con una sesión. A ella no se le hizo más, solo una sesión. Y bueno, como les comenté, le hizo unos disparos de ultrasonido microfocalizado a nivel de tercio medio. Aquí a nivel de tercio medio, una retracción de 36,84 milímetros. Y pues a nivel de su mentón, donde más, es mucho más predominante su resultado. Entonces, como se pueden dar en cuenta en el tema de calidad de piel, mejora la textura, disminución de poros, más luminosidad de la piel. En cuanto al tema del nivel de manchas, miren que las manchas de ella eran antes mucho más intensas. Aquí podemos ver que son menos intensas. Y bueno, ese es el resultado de la paciente. Bueno, vamos a entrar al último caso que tengo preparado para ustedes. Esta es una paciente de 62 años, en la cual su motivo de consulta principal era que quería mejorar los signos de flacidez a nivel de cuello, quería mejorar el tema del surco nasogeniano, el surco nasolabial y los signos de flacidez que tenía en su tercio medio. Como antecedentes de importancia, básicamente la paciente me refirió que sufría migraña. En quirúrgicos, ella ya se había hecho una reducción mamaria, se había hecho un lifting facial 10 años atrás, se hizo una lipopapada y cesárea. El plan de tratamiento que le indica a ella fue Morpheus 8, facial y en cuello. A ella, y este resultado que les voy a mostrar, yo básicamente le hice en el día 1 el tratamiento de Morpheus. 6 meses después, en donde vimos pues, su resultado final, la paciente en realidad estaba muy contenta, pero quería seguir mejorando, así que en ese momento decidimos realizarle una segunda sesión de Morpheus. Y en la primera sesión, perdón, en la primera sesión que la vi a ella, le hice una combinación de Morpheus con un bioestimulador de colágeno. Ya a los 6 meses, la paciente me indicó nuevamente que quería pues, seguir mejorando. Yo le indiqué que para lo que necesitaba, pues consideraba que la mejor opción era realizar únicamente Morpheus, un bioestimulador, y pues este es el resultado que van a ver a continuación. Bueno, como les indicaba, pues el día cero es súper importante la evaluación inicial, registro fotográfico, los controles posteriores pues a la semana, al mes, a los 4 meses y a los 6 meses, siempre indicándoles que los resultados se van a ver de 4 a 6 meses. Los parámetros que utilicé con ella en las dos sesiones fue en el cuello de 30, en el cuello de 3 milímetros, con una profundidad de 3, perdón, una energía de 30, hice unos 3 pases. En la papada con una profundidad de 4, con energía de 32, realizamos unos 3 fases. En la papada también utilicé profundidad de 3 con energía de 30 y realizamos 2 fases. Y en la región facial utilizamos una profundidad de 4 con energía de 32, hice unas 3 fases. También hice una profundidad, también utilicé con ella profundidad de 3, energía de 30, hice 2 fases. Y por último, la profundidad de 2 con una energía de 20 y realizé solo un fase. Y pues este es el resultado. Entonces, como les indiqué, es una paciente de 63 años, en donde si ustedes se dan cuenta, ella, pues, algo que adicionalmente quería mejorar era su tema de flacidez a nivel del párpado superior, que finalmente, si ustedes se pueden dar cuenta, en el después pareciera un resultado quirúrgico, ¿no? Una retracción muy, muy notoria. Eh, el tema de la predominancia a nivel de su surco nasolabial, el surco aquí en la línea marioneta. Vemos que su rostro en sí se ve como un rostro cansado, un rostro como caído.
Aquí quiero mostrarles. Entonces, si se pueden dar cuenta, aquí en esta región, la paciente tiene pues la cicatriz de su líquido facial. Lo había hecho más o menos 10 años atrás. Y lo que le molestaba bastante a ella era a este nivel, lo que se ve una predominancia pues, del lóbulo y bastante flacidez a nivel del cuello y el nivel del submentón. Esto era lo que más le fastidiaba a ella y fue por una realización de una lipopapada, decía que tenía mucha fibrosis. Entonces, posterior al tratamiento que le indica ella, el Morpheus y la bioestimulación de colágeno, más el segundo Morpheus a los 6 meses, este es el resultado que pudimos obtener. Entonces, como se pueden dar cuenta, los tejidos en su posición, casi que le mejoramos más o menos el 85, casi 90% de la retracción de la piel a este nivel. Nuevamente recreamos el ángulo mandibular y pues, cero inyectables en cuanto pues, a que genere volumen, que puede ser, por ejemplo, el ácido hialurónico. A ella no le aplicamos absolutamente nada, sino únicamente la tecnología base de energía con su estimulación de colágeno. Como se pueden dar cuenta en esta foto, también mejoró muchísimo el surco nasogeniano, mejoramos y remodelamos estos paquetes gallos para que ella nuevamente pudiera tener un mejor sostén de sus tejidos. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí en ellas solo predominaba básicamente era el tema de la fibrosis y retracción de la piel. Ya no presentaba grasa localizada, por ende con ellas tenemos una pérdida total de 5,41 milímetros únicamente. Aquí pues en el efecto del lifting podemos ver que tuvo puntos de retracción de 29,25 milímetros, casi 3 centímetros, de 22,76 milímetros a nivel de presión medio 23,8 milímetros. En cuanto al tema de las manchas, podemos ver que en todos los casos los pacientes siempre mejoran en cuanto al tema de calidad de la piel. Por eso les invito siempre a utilizar todas las profundidades que nosotros podamos para poder mejorar todo en conjunto. Y bueno, siempre les pregunto a los pacientes cuando les pues, digamos que su evaluación inicial, uno de los casos que siempre muestro es de esta paciente. Nosotros tenemos subida en redes sociales, entonces, pues bueno, con si no hay problema. Y yo siempre le digo a los pacientes, bueno, paciente cuántos años tiene y ese paciente cuántos años tiene. Como nos pudimos dar cuenta, el tema del tratamiento es un tratamiento que, bueno, el antes y el después es de un año. Entonces, este tratamiento fue realizado el 17 de agosto de 2024 y el después fue el 26 de septiembre de 2025. Entonces, lo normal, como le digo a los pacientes, lo normal es que un año después nos damos más viejos. Pero la mayoría de los pacientes me dicen que más o menos pudimos rejuvenecer de esa paciente aproximadamente 10 años. Bueno, entonces, importante en cuanto al tema de los resultados clínicos, podemos empezar a ver una mejoría visible más o menos a la sexta semana, es decir, que más o menos al mes y medio, como nos dimos cuenta con el primer paciente, en donde hubo una retracción de la piel, había una eliminación de la grasa localizada y adicionalmente pudimos ver una retracción de la piel, bien importante, pero los tratamientos, digamos, el resultado óptimo lo vamos a ver aproximadamente en el día 120, día 180. Súper importante mencionarlo siempre a nuestros pacientes. Bueno, como les comentaba, en realidad es un tratamiento, Morpheus es una tecnología, un perfil de seguridad muy bueno. Digamos que el eritema transitorio en realidad no le tenemos que tener miedo si le hacemos un seguimiento muy de la mano del paciente, no van a tener riesgos de generar una hiperpigmentación inflamatoria. Y pues digamos que el nivel de seguridad, sobre todo es para tipos de pacientes de tipo 4 pero en realidad como les he mostrado, se lo pueden hacer a todo tipo de piel. Bueno, las limitaciones y retos, pues importante que este tipo de tecnologías no reemplazan la cirugía, pero lo que yo siempre le digo a los pacientes, si usted no quiere hacerse un tratamiento quirúrgico en donde quiera ver mejoría de forma paulatina, pues todos son candidatos para realizar morfina. Bueno, y como esta frase que me gustó mucho, quería comentar lo que antes hacíamos con bisturí, hoy lo hacemos con ciencia, remodelando los tejidos desde pues, la profundidad, haciendo un biohacker biológico en nuestros tejidos para poder generar esos resultados satisfactorios.
Y bueno, eso era lo que les tenía preparado para el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna Gracias. pregunta. Gracias, doctor Philip. Por aquí habían algunas preguntas a lo largo de tu participación. Pregunta la doctora Angie Franco de Cali si solo realizas una sesión, aunque eso pues entiendo también lo respondiste a lo largo de la presentación, también depende mucho del paciente, digamos del poder adquisitivo que tenga para volver, pero no sé si quisieras comentar ahí algo adicional. Bueno, yo en realidad pues inicio con el paciente diciéndole que podemos generar unos resultados muy satisfactorios solo con una sesión. Digamos que ya sabemos que los que tenemos Morpheus 8 nos enseñan que siempre debemos hacer unas 3 sesiones, una sesión por mes, pero eso es una limitante para el paciente, porque finalmente cuando tú haces el primer procedimiento y si el paciente no tuvo una buena experiencia en cuanto al tema del manejo del dolor, el paciente no sabe hacer un segundo tratamiento. Entonces ya el paciente desiste y el paciente pues ya no hace el seguimiento adecuado. Entonces yo siempre de entrada le digo a los pacientes que en el camino vamos evaluando la cantidad de sesiones pertinentes, pero con una sesión, como les mostré en los casos anteriores, solo fue una sesión, podemos generar unas transformaciones muy grandes. No sé si pues respondí la pregunta, pero sí, la mayoría de mis casos, como les mostré en estos 3 casos en particular, solo es con una sesión. Entonces, siempre pienso en que hay que, le digo a los pacientes, hay que cuidar el bolsillo de los pacientes y, por ejemplo, sé que Morpheus no me va a ayudar a eliminar líneas de expresión dinámicas. Entonces, de pronto en un segundo control, cuando los veo normalmente al mes y medio, la mayoría les indico ahí, háganse toxina botulínica. Y pues les pongo un ejemplo muy fácil. En realidad les digo que la frente es como si fuera una carretera y esa carretera tiene huecos. Esos huecos son las líneas de expresión. Y cada vez que va pasando camiones o carros, pues lo que va a generar es que este tipo de huecos se profundice más. Entonces Morpheus allí, ¿qué va a hacer? Morpheus va a funcionar como si fuera el concreto, aumentar el estímulo de colágeno, pero si yo finalmente no le pongo el cono, es como la toxina botulínica para evitar que pasen esos carros cada vez que nosotros generamos este tipo de, bueno, de gesticulaciones, pues allí Morpheus no va a funcionar. Entonces, para poder generar un resultado mucho más global, mucho más general, le digo a los pacientes que, digamos, que vamos viendo en el camino qué tipo de tratamientos y casi que siempre en el control de mes, siempre les digo que se hagan toxina botulínica y finalmente, como les dije, pues, o sea, les dije desde el inicio lo que iban a sentir, lo que iban a presentar, lo que iban a sentir durante el proceso, ya el paciente pues coge muchísima confianza en uno y todo lo que le digas, pues finalmente se lo va a realizar. Perfecto, muchísimas gracias. Por acá la doctora Kelly Cataño de Medellín nos pregunta, doctor, ¿tienes algún video de cómo realizas la técnica que acabas de indicar? Y creo que, estabas hablando particularmente de la técnica de cuando lo hacías hacia arriba para poder, digamos, que ir en el sentido de los ligamentos. Creo que fue lo que entendimos. ¿Algún lugar donde te podamos seguir y poder ver todo el contenido que subes de Morpheus y tus técnicas? Ok, pues aquí en la presentación no tengo un video realizando el procedimiento, pero sí, me pueden seguir en @Mubarak Medical Center. No sé si me puedas ayudar ahí a escribir, Ya Vanessa, mismo lo voy para a que poner puedan ver acá. en el chat. Y nada, como les digo, pues importante, si quieren ahorita, pues también les puedo compartir mi número de teléfono, siempre pues para ayudarlos y en el proceso, pero Morpheus 8 de verdad que es, siento yo que ha sido la mejor inversión que hemos hecho en la clínica porque podemos generar resultados muy satisfactorios. Entonces, importante, como les digo, siempre una buena anestesia. Entonces, yo le digo a los pacientes, aplicamos la anestesia tópica, yo siempre realizo el procedimiento, yo he visto que yo siempre lo realizo sentado y lo hago detrás del paciente. Para mí es mucho más cómodo. Entonces, digamos que el paciente está acostado, yo pues le hago las infiltraciones como les comenté anteriormente, primero la anestesia tópica, después ponemos la anestesia inyectada, aquí en el cuello utilizo cánula para poder generar pues la infiltración a nivel, digamos con técnica de abanico, posteriormente aplico en la Ujú. región del submentón. eh, Importante siempre que cuando ustedes vayan a aplicar anestesia, como uno siempre aplica en la región medial, pero se le olvida la región, digamos que externa, allí es donde más duele y sobre todo donde está más predominante el hueso, entonces puede el paciente sentir más dolor, entonces allí no olvidar poner siempre pues una cantidad considerable de anestesia. Y finalmente en el rostro hago un bloqueo de hacer una infiltración aquí a nivel del agujero infraorbitario y en el mentoniano
Y me he dado cuenta, digamos que ya he ido como especializando poco a poco en el tema de la aplicación de la anestesia, pero cuando nosotros hacemos esta infiltración, básicamente duerme desde la región de la línea media hasta aproximadamente esta región. Esta parte externa no coge. Entonces allí también aplico anestesia en abanico con la cánula en la región más externa para pues que el paciente tolere muy bien el tratamiento. Y básicamente siempre les indico a los pacientes, entonces cuando acá la técnica básicamente es aplicar muy bien el cabezal, porque cuando tú no generas la fuerza suficiente en el cabezal, el paciente se mueve. El paciente se mueve y pues tienes el riesgo de rasguñarlo. Y cada vez que yo lo pongo, ahí sí disparo y hago el levantamiento. Entonces, normalmente cuando yo aplico estos pases, cuando hago los pases de profundidad de 4 y de 3 en cuanto al tema de profundidad de milímetros, siempre lo pongo en fix para poder generar dos disparos. Recuerden que al inicio de la exposición, entre mayor tiempo del pulso de onda, mayor cambio, mayor transformación a nivel térmico en las células y pues genera mayor cambio y mayor producción de colágeno. Entonces no depende tanto de la energía, la energía es importante para poder medir, digamos que la destrucción celular que hay en ese lugar de aplicación y a medida que te vas superficializando, siempre hay que disminuir la cantidad de energía para evitar la hiperpigmentación. Pero aquí lo más importante básicamente es la profundidad y el tiempo con el estímulo que tú lo des. Entonces, cuando yo, digamos que aplico en el pedal, siempre hago dos disparos, pap, 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 en cada una de las regiones. Y siempre empiezo desde la región medial hacia Ujú. afuera, porque lo que yo busco es que los tejidos se vayan hacia afuera. Entonces, siempre jalando un poco los tejidos hacia atrás, poniendo muy bien el cabezal, porque pues si uno pone bien el cabezal, tienes el riesgo de que puedas generarle rasguños a los pacientes. Y voy de abajo hacia Perfecto, arriba. claro. Claro que sí, Doc. Por acá tenemos dos preguntas más ya para ir concluyendo este espacio. La primera es, ¿usas algún producto para realizar drug delivery posterior a realizar Morpheus 8? Bueno, en realidad no lo he hecho, pues sí, preparando pues este tipo de, bueno, esta conferencia para ustedes, sí leí mucho, hay evidencia científica en cuanto pues que podamos aplicar a través de la técnica de drug delivery diferentes tratamientos. Leí con tema de Ujú. plasma rico en plaquetas, con esperma de salmón también. Hay unos estudios clínicos muy Exosomas. interesantes con los exosomas, exactamente, pero básicamente lo que yo puedo decir es que pues, cuando nosotros hacemos estos microcanales, y que son microcanales muy profundos, pues todo lo que nosotros apliquemos es buscando el efecto que queremos en nuestros pacientes, pues, va a tener unos muy buenos resultados. Entonces, básicamente, pues exosomas y plasma rico en plaquetas sería una buena opción, ¿no? Importante saber que, pues, no utilizar otro tipo de productos, teniendo en cuenta, pues, que la piel sí queda muy sensible y puedes generar quemadura en el paciente. Entonces, pues, con este tipo de dos tratamientos que les comenté anteriormente, y hay evidencia científica de que, pues, ayuda mucho en cuanto al tema de calidad de la piel. Perfecto. Y ya por el tiempo vamos a ir haciendo la última pregunta que tenemos. Y acá la doctora Kelly nos pregunta, Doc, ¿los primeros pases que son más profundos vas en Fixed y los más superficiales en ciclado? Ok, muy bien. Sí, cuando yo utilizo la profundidad de 4 y 3 siempre lo utilizo en fix. Siempre. Digamos que incluso en el cuello, ¿no? Teniendo el riesgo, aunque el cuello es una zona en donde más demora la reparación, pero siempre lo hago en fix. Y básicamente la profundidad de 2 siempre hago en cycle, únicamente. Perfecto. Bueno, Pues, me arriesgo doctor. siempre, bueno, Ujú, digamos que ujú. la única manera en donde utilice la profundidad de 2 y genero pues con fix, básicamente es para poder elevar la cola de la ceja. O sea, para hacer este efecto de levantamiento en esta región, si hago más o menos unos 3 disparos, levanto aquí el párpado superior lo que más pueda y aquí en el reborde supraorbitario genero el disparo de fix, más o menos como les comenté, con una profundidad de 2, con una energía más o menos de 20, 23, dependiendo del fototipo de piel, y hago más o menos unos 3 disparos. Y hago unos 3 pases para poder generar ese efecto de levantamiento. La señora que vieron que se había hecho el lifting facial y pues esa mejoría del párpado fue con esa técnica. Perfecto. Pues, doctor Philip, a ti muchísimas gracias por esta conferencia que tuvimos el día de hoy con Morpheus 8. Sin duda alguna, vemos que es una tecnología que continúa transformando muchas vidas, que se puede aplicar desde facial hasta corporal.
Por acá muchos mensajes de agradecimiento en nuestro chat. También las doctoras dicen contacto del doctor para quedar conectados. Muchas gracias. Acá en el chat les puse las redes sociales del doctor donde lo pueden encontrar. Allí tiene mucho contenido de Morpheus, videos que pueden seguir. También nos escribe por acá Daniela, que es la entrenadora para la TAM de InMode. Muchas gracias, doctor. Excelentes casos. También por acá desde Cali. Entonces, a ti muchísimas gracias, doctor Philip, por estar hoy en OVA primera vez. Esperamos que este tipo de conferencias se sigan repitiendo y sigamos viendo esos casos tan lindos como los que nos presentaste el día de hoy. Y a toda nuestra comunidad de OVA, los esperamos en nuestro siguiente webinar el próximo jueves 30 de octubre a las 8 de la noche hora México, 9 de la noche hora Colombia, donde vamos a hablar de clínicas que convierten. Prácticamente vamos a hablar de la anatomía del marketing estético de alto rendimiento. No se lo pierdan y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a todos y que pasen una excelente noche.